Hola a todos. Hoy les traigo una historia asombrosa que podría transformar radicalmente su percepción de Dios y de las religiones. Cassius Alden, un joven como muchos, tuvo una experiencia cercana a la muerte que le reveló una impactante verdad. Dios no es lo que las religiones nos enseñan. Lo que vivió en ese otro plano podría sacudir hasta las creencias más arraigadas. Así que, si te interesa, no olvides dejar un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido sorprendente como este. Prepárate, porque lo que está por venir retará todo lo que creías saber. Soy Cassius Alden, y hasta el invierno de 1980 era solo otro estudiante universitario lleno de sueños y preguntas existenciales. En mi último año me sumergía en la filosofía, una disciplina apasionante pero que parecía generar más preguntas que respuestas. Reflexionaba constantemente sobre el propósito de nuestra existencia, qué significa realmente la vida y la muerte, y cuál es nuestro papel en este vasto universo. Esta búsqueda constante de respuestas me mantenía inquieto, como si hubiera algo más allá de lo que los libros y clases podían ofrecerme. Era como andar a ciegas en la oscuridad, anhelando encontrar una luz que me guiara hacia la verdad que tanto deseaba entender. En ese punto, mi mejor amigo, Ethan, me sugirió un viaje a las montañas. La idea era escalar, una aventura capaz de sacarnos de nuestra rutina académica y reconectarnos con la naturaleza. Ethan, con un tono entre broma y serio, dijo que tal vez la naturaleza tenía las respuestas que yo tanto buscaba. Esa propuesta tenía sentido. Después de todo, ¿qué riesgo corría? Al menos sería una manera de despejar mi mente y obtener una nueva perspectiva. Y en el mejor de los casos, quizás encontraría alguna revelación profunda en la cima de las montañas. No tenía idea de que ese viaje cambiaría mi vida por completo. Lo que viví en las montañas de Columbia Británica fue algo más allá de lo que cualquier persona podría entender. Fue un viaje que me llevó a explorar más allá de los límites de nuestro mundo físico, una experiencia que desafió todo lo que había creído sobre la realidad, sobre Dios y sobre el universo mismo. No es fácil contar esta historia, ni tampoco es fácil de creer. Estoy consciente de que para muchos puede parecer una fantasía o incluso un sueño elaborado. A veces desearía que realmente lo hubiera sido, pero no fue así. Fue algo tangible, tan auténtico como cualquier experiencia de mi vida. Esta es la narración de cómo una simple escalada se transformó en un viaje que cruzó el umbral entre la vida y la muerte, y cómo esa vivencia cambió radicalmente mi comprensión de lo que es existir. Es la crónica de mi muerte, de lo que vi más allá del velo de la muerte y de mi regreso para compartir esa historia. El inicio de esta aventura fue similar a cualquier otra que me hubiera embarcado en la naturaleza. Cassius y yo éramos aventureros experimentados, bien preparados para enfrentar los retos que las montañas del noroeste nos presentarían. Con el equipo de escalada adecuado, el equipo necesario y un mapa detallado en mano, partimos llenos de emoción. Los primeros días se desarrollaron tal como habíamos anticipado. Cada jornada estaba llena de desafíos, pero también de recompensas. A medida que ascendíamos, la atmósfera se volvía más escasa y los paisajes más impresionantes. Las vistas de las montañas cubiertas de nieve eran simplemente abrumadoras. Al caer la noche, configurábamos nuestro campamento bajo un cielo estrellado tan vasto y brillante que parecía de otro mundo. Con cada paso, iba notando un cambio sutil dentro de mí. El esfuerzo físico y la belleza salvaje que nos rodeaba limpiaban mi mente de las preocupaciones cotidianas. Las preguntas existenciales que me habían atormentado en mi época universitaria se desvanecían, reemplazadas por un sentimiento de calma y conexión con la naturaleza. Sin embargo, la naturaleza también tiene sus maneras de recordarnos lo vulnerables que somos. En el cuarto día, el clima cambió de forma drástica. Lo que había comenzado como una leve nevada rápidamente se convirtió en una feroz tormenta. El viento aullaba a nuestro alrededor, cortante como cuchillas, y la nieve caía tan densamente que apenas podía ver unos pasos por delante. Cassius y yo compartimos una mirada, y la preocupación era evidente en nuestros rostros. Era claro que necesitábamos encontrar refugio enseguida. Las temperaturas estaban cayendo a niveles peligrosos, y aunque nuestra indumentaria era adecuada para el frío, no podía competir contra esta tormenta sorpresiva. Decidimos descender en busca de un lugar más bajo donde pudiéramos resguardarnos.
Cada paso se sentía como una lucha contra el viento y la nieve. Mis manos, el frío se filtraba incluso a través de los guantes, entumeciendo mis manos, y podía sentir cómo mi energía se evaporaba rápidamente. En ese momento, la fragilidad de mi existencia frente a la naturaleza se hizo evidente. Todas mis reflexiones filosóficas ahora parecían insignificantes. Lo único que realmente importaba era sobrevivir, seguir caminando, un pie tras otro. Jared estaba al mando, gritando instrucciones mientras el viento aullante casi absorbía su voz. Descendíamos por una parte de la montaña que resultaba especialmente peligrosa, con la visibilidad cercana a cero, así que cada movimiento debía ser calculado al milímetro. Justo en medio de esta situación, mi cuerda se quedó atrapada en una grieta de la roca. Intenté liberarla, pero mis dedos estaban tan congelados que apenas podía sentir nada. Una sensación de pánico empezó a invadirme. Sabía que quedarme quieto era arriesgado, pero me encontraba atrapado. Mirar hacia abajo para evaluar mi situación fue un error. El abismo parecía llamarme, y fue extraño, casi hipnótico. Por una fracción de segundo pensé en soltar la cuerda, en dejarme caer. La fría extenuación me nubló el juicio. Jared seguía gritando, intentando mantener mi atención, pero su voz se sentía lejana y poco real. En un momento de desesperación, mis dedos se aflojaron sin que realmente decidiera hacerlo. Lo último que recuerdo es esa sensación de caer, sumergiéndome en una oscuridad total. El instante de la caída es algo que permanecerá grabado en mi memoria. Es curioso cómo el tiempo se alarga en esos momentos críticos. Lo que debió ser un breve suspiro se sintió como una eternidad. A medida que caía, una calma surrealista me envolvió. El miedo que anticipaba no llegó. En su lugar, experimenté una extraña liberación, casi eufórica. El grito del viento se fue apagando y el frío intenso que me había atormentado segundos antes desapareció. Mientras el mundo giraba a mi alrededor, con destellos de roca, nieve y un cielo oscuro entrelazándose, extrañamente no sentía pánico. Era como si una parte de mí comprendiera que se avecinaba algo extraordinario, algo más allá de una simple caída física. A medida que me acercaba al suelo, o al menos a lo que suponía que era el suelo, una paz profunda me envolvió. Todos mis pensamientos sobre la vida, mis miedos y mis aspiraciones simplemente se desvanecieron. En el momento más intenso que jamás había vivido, todo se transformó. En lo que se esperaba que fuera un instante de dolor o la oscura inconsciencia, me rodeó una luz deslumbrante. Era como si cada parte de mí se fundiera con esta radiancia, superando cualquier límite de mi cuerpo físico. De repente me di cuenta de que no caía más. En realidad ya no sentía ni un cuerpo, ni movimiento. Era como si me hubiera convertido en pura conciencia, flotando en un vasto océano de luz y energía. La transición fue tan fluida, tan natural, que tardé un rato en asimilar lo ocurrido. Había dejado atrás mi cuerpo, la realidad tangible que conocía había desaparecido, y me encontraba en un territorio nuevo y completamente inexplorado. En lugar de miedo, sentí una profunda curiosidad por lo que me esperaba. Era como si todo lo que había vivido me había preparado para este momento, para esta experiencia que estaba a punto de suceder. Mientras me adaptaba a esta nueva existencia, comencé a notar que la luz a mi alrededor no era homogénea. Había variaciones, patrones y movimientos que danzaban dentro de ella, como si la misma luz estuviese viva, vibrando con una energía que podía percibir, aunque no lograba comprender del todo. En medio de esa inmensidad luminosa, me di cuenta de que no estaba solo. Había una presencia a mi lado, algo vasto y misterioso que mi mente no podía comprender por completo. No era algo visible en el sentido convencional, sino una esencia que sentía intensamente en cada fibra de mi ser. Esta presencia irradiaba un amor y una comprensión tan profundos que me sentía completamente abrazado y aceptado. Mis miedos, mis dudas y mis inseguridades se desvanecían en comparación con esa fuerza amorosa y sabia. En ese instante comprendí que había fallecido, o al menos había vivido lo que muchos denominan muerte. Sin embargo, lo que estaba viviendo no era un final, sino más bien un inicio, una apertura hacia una realidad más trascendental de lo que jamás había imaginado. Mientras flotaba en ese océano de luz, un suave pero poderoso tirón empezó a hacerse presente. Era como si la misma luz me llamara, guiándome hacia algún lugar importante. No había arriba ni abajo en el sentido habitual, simplemente sabía que me movía hacia algo significativo. Mientras la luz que me rodeaba crecía en intensidad,
No sentía incomodidad ni deslumbramiento, sino más bien una cálida acogida. Colores que jamás había imaginado danzaban a mi alrededor, tejiendo patrones de belleza indescriptible. Era como si en ese instante estuviera observando la esencia misma de la creación. Luego de repente, sentí una presencia inmensa, poderosa, que hizo temblar mi conciencia. Era la raíz de aquella luz, el origen de cada experiencia que estaba viviendo. No tenía una forma concreta, pero su emanación reflejaba una inteligencia y un amor que superaban todo lo que había conocido. En ese momento comprendí que estaba ante algo divino, no el Dios antropomórfico de las religiones que había escuchado toda mi vida, sino una entidad mucho más vasto e incomprensible. Era como si me encontrara cara a cara con la fuerza creadora del universo. No hubo palabras en esa conexión. Más bien fue una comunicación directa a través de pensamientos y emociones, más clara y profunda que cualquier charla que haya tenido. En un instante, mi vida entera fue revisada, no de una manera que me hiciera sentir juzgado, sino con una aceptación total. Cada momento, cada elección y cada persona que había cruzado mi camino formaba parte de un patrón más grande, un propósito que nunca había percibido. Observé cómo mis acciones impactaban a los demás, para bien o para mal, en una compleja red de causa y efecto. Lo más asombroso fue entender que no había juicio, sino solo comprensión y un amor incondicional que me dejó sin palabras. Me di cuenta de que la idea del pecado, tal como me habían enseñado, era una construcción limitada por el ser humano. Lo que realmente importaba era el aprendizaje, el crecimiento y la evolución de la conciencia. En ese instante, la entidad comenzó a mostrarme algo más allá de mi propia existencia. No vi la creación del universo como un evento único, sino como un proceso interminable y continuo. Las galaxias nacían y morían en un parpadeo cósmico, mientras la evolución de la vida ocurría en innumerables planetas, cada uno siguiendo su camino singular. Comprendí que el universo que conocemos es solo una fracción de una realidad mucho más vasta y compleja, con dimensiones que se escapan a nuestra percepción, y realidades paralelas entrelazándose de formas que nuestra ciencia aún no puede entender. Y en el corazón de todo eso, descubrí que estaba el amor. No un amor romántico o familiar, sino una fuerza pura que daba sentido a todo. El amor es esa fuerza fundamental que parece estar en el centro de toda existencia. Es lo que mantiene unidos a los átomos, mueve galaxias y empuja la evolución de la conciencia en el cosmos. En medio de esta vastedad, no podía evitar sentirme abrumado. ¿Cómo podía una simple conciencia humana como la mía entender tal magnitud? Sin embargo, en lo profundo de mi ser, comenzaba a absorber una sabiduría, una verdad cósmica que trascendía cualquier tipo de comprensión intelectual. A medida que la entidad entendía mi estado, me envolvió en un manto de consuelo y seguridad. Era como si, a pesar de la inmensidad de lo que me estaba mostrando, sentía que mi esencia era amada y valorada. Mi existencia, por más ínfima que pareciera en el contexto del universo, tenía un propósito y un significado. En ese instante, comprendí que estaba a punto de iniciar un viaje de descubrimiento que transformaría por completo mi comprensión de la realidad y mi lugar en ella. Mientras flotaba en esta atmósfera de pura conciencia, la entidad me empezó a desvelar los secretos del cosmos. Y era casi como si todo el conocimiento del universo se estuviera desbordando dentro de mí, llenando cada rincón de mi ser con una sabiduría antigua y eterna. En un momento, observé el nacimiento de nuestro universo, no de la manera en que la ciencia lo describe como el Big Bang, sino como una explosión de pura conciencia. Parecía que una mente infinita había optado por soñar, y aquel sueño se había convertido en nuestra realidad. Cada estrella, cada galaxia, cada planeta era un simple pensamiento en este inmenso sueño cósmico. Lo más impresionante, sin embargo, fue la revelación de que nuestro universo no es el único. Vi infinitos universos naciendo y extinguiéndose, cada uno con sus propias leyes físicas y formas de vida, cada cual con su historia. Era una danza interminable de creación y destrucción, un ciclo eterno de renovación cósmica. En ese momento comprendí que lo que llamamos Dios es solo una manifestación diminuta de esta conciencia universal. Las religiones en la tierra, me di cuenta, eran como cuentos infantiles, simplificaciones necesarias de una verdad tan vasta y compleja que ninguna mente humana podría abarcarla por completo.
La entidad me mostró cómo la vida surge de manera natural cuando las condiciones son propicias. Observé planetas lejanos llenos de formas de vida tan inimaginables y extraordinarias que desafiaban toda lógica, algunas basadas en carbono como nosotros, otras en silicio o incluso en elementos que nos son desconocidos. Así, entendí que la conciencia no es limitada. A veces, reflexionar sobre nuestra existencia puede llevarnos a lugares asombrosos. Al considerar el universo, surge la idea de que todo lo que nos rodea, desde las rocas hasta las estrellas, podría tener algún tipo de conciencia. Aunque la forma en que percibimos esta conciencia es completamente distinta a la nuestra, es como si el universo en su totalidad fuera un organismo vivo que está en constante transformación. El tiempo, tal como lo entendemos, se desvanece. En un instante logré experimentar el pasado, el presente y el futuro todos al mismo tiempo. Cada decisión que tomamos, cada pequeño paso que damos, se expande en nuevas realidades y alternativas. En medio de esta vastedad se me reveló el papel que juega la humanidad. Somos como células en un inmenso ser cósmico. Nuestras experiencias, alegrías y penas suman a la evolución de la conciencia universal. Durante este viaje, comprendí cómo cada gesto amable, cada acto de compasión y cada pensamiento amoroso tiene un eco que resuena en el cosmos, afectando realidades que ni siquiera podemos empezar a imaginar. Del mismo modo, los actos de crueldad y los pensamientos de odio generan oleadas de discordia que se extienden más allá de nuestra comprensión. Fue aquí donde me di cuenta de lo que significa realmente ser responsable. Al elegir cada día, estamos influyendo en el futuro del universo. No hay acciones pequeñas ni pensamientos que carezcan de impacto. La revelación que recibí fue tanto aterradora como liberadora. Era aterrador reconocer el peso de cada una de nuestras acciones, pero al mismo tiempo me liberó al darme cuenta del poder que tenemos para provocar un cambio positivo en todo lo que nos rodea. A nivel cósmico, la esencia de la vida no es alcanzar una meta final, sino más bien crecer, evolucionar y expandir nuestra conciencia. Cada desafío y cada dolor que enfrentamos son en realidad lecciones y oportunidades para desarrollarnos. En ese instante sentí una conexión invaluable con todo lo que existe. Era uno con el universo, con cada ser y hasta con cada diminuta partícula. Esta conexión me brindó una sensación de integración y pertenencia como nunca antes había sentido. Pero más adelante me encontré frente a una elección abrumadora. A medida que absorbía estas ideas cósmicas y me sentía más consciente de mi entorno, se me presentó una decisión crucial. La entidad de luz me mostró dos caminos. El primero me invitaba a permanecer en un estado de pura conciencia, fusionándome con la totalidad de lo que había experimentado. Al trascender más allá de cualquier noción convencional de yo o identidad, me encontré ante dos caminos. Uno de ellos me ofertaba el regreso a mi existencia física en la Tierra, llevando conmigo el conocimiento y las vivencias acumuladas. Esta opción brillaba con la posibilidad de compartir lo que había aprendido, de marcar una diferencia notable en la vida de los demás. La otra senda, la de fusionarme con el universo, era igualmente seductora. Imaginar experimentar la eternidad en un estado de unidad, rodeado de amor incondicional, resultaba increíblemente tentador. Sería el fin de toda lucha, de todas las dudas y limitaciones. Pero la idea de regresar también me llamaba. Podía usar lo aprendido para iluminar a otros en un mundo que a menudo se ve afectado por la ignorancia y el miedo. Sentí que cada opción tenía su atractivo. La entidad que me guiaba no ejercía ninguna presión. Su actitud era de aceptación total. Sabía que mi elección sería abrazada con amor y comprensión, así que la decisión tenía que ser mía. Mientras reflexionaba sobre mi vida hasta entonces, surgieron a mi mente imágenes de quienes amaba, de las experiencias compartidas y de los sueños que aún anhelaba cumplir. Me acordé de todas las preguntas que había planteado, de las profundas indagaciones filosóficas que me habían llevado hasta esa encrucijada. A pesar de lo seductor que era fusionarme con el todo, me di cuenta de que había tanto que aún deseaba experimentar como individuo. Había lecciones que necesitaba aprender y vivencias que quería tener. Ya no era solo un tema de deseo, sentía que había una responsabilidad sobre mis hombros. Ahora que había atisbado verdades universales, no podía hacer como si no existieran. Había un deber dentro de mí de compartir ese conocimiento, aunque fuera de alguna manera.
Con un mix de determinación y un poco de miedo, finalmente tomé mi decisión: regresar. Regresar a esa realidad física, con todas las limitaciones que conlleva, pero también con toda su belleza y oportunidades para crecer. Cuando esa resolución se formó dentro de mí, experimenté una oleada de amor y apoyo proveniente de la entidad. No hubo juicio, solo una cálida aceptación y aliento. Comprendí que de alguna manera, esta elección formaba parte de mi proceso de evolución. Luego, la entidad comenzó a prepararme para mi regreso. Me advirtió que no podría llevar todo el conocimiento adquirido. La mente humana, tal como es, no puede captar plenamente las verdades cósmicas. La mayor parte de lo vivido se difuminaría o se sumergiría en mi subconsciente. Sin embargo, la esencia de lo que había aprendido permanecería en mí. Al regresar a mi cuerpo físico, un torbellino de emociones me envolvía. Sentí una profunda tristeza por dejar atrás ese estado de pura conciencia que había vivido, pero al mismo tiempo una chispa de emoción encendía mi corazón ante las nuevas posibilidades que me esperaban. Antes de emprender mi camino de vuelta, lancé una última mirada a la luz infinita que había conocido, y así comencé este viaje de regreso. El proceso de reinmersión en mi forma física fue tanto intenso como surrealista, un espectáculo similar al que había experimentado antes. A medida que me alejaba de la presencia del ser de luz, una extraña sensación me invadía. Era como si estuviera siendo reducido, volviendo a ser una versión limitada de mí mismo, después de haber sentido la expansión del cosmos. Al principio la transición fue delicada. El amor y la sabiduría del ser seguían envolviéndome, guiándome con familiaridad. Sin embargo, al acercarme más al mundo físico, una sensación de resistencia se hizo presente, como si luchara contra una corriente potente. Recuerdo claramente cómo pasaba a través de diferentes niveles de existencia. Cada uno se sentía más denso que el anterior. Con cada capa que cruzaba, un pedacito del conocimiento universal que había adquirido se deslizaba de mis manos, como agua que se escapa sin poder detenerla. Fue un momento desgarrador, una revelación de que no podría llevar conmigo toda esa sabiduría que tanto había atesorado. Con la cercanía al plano físico, las limitaciones del cuerpo comenzaron a regresar. El dolor y la pesadez de la materia, sensaciones que había olvidado por completo durante mi viaje, resurgieron con fuerza. La abrumadora conmoción de volver fue casi insoportable. De repente me encontré en mi cuerpo, tendido sobre la fría nieve de la montaña, con un dolor que corría a través de cada nervio y protestaba ante la realidad. El contraste con la paz y la expansión que había experimentado fue abrumador. Por un instante, un deseo de no haber regresado me invadió. Lentamente abrí los ojos, parpadeando ante la luz del día. Lo primero que vi fue a Cassius, mi amigo, inclinándose sobre mí, con los ojos enrojecidos y lágrimas congeladas en sus mejillas. Estaba gritando algo, pero sus palabras eran ininteligibles para mí en ese momento. El murmullo a mi alrededor era como un eco lejano, y poco a poco mi mente empezó a adaptarse a la realidad física. Pude escuchar el viento que aullaba a nuestro alrededor y sentí los copos de nieve descendiendo sobre mi rostro. El aire fresco de la montaña invadió mis pulmones y traté de moverme, pero mi cuerpo permanecía inerte. En ese momento el pánico empezó a anidar dentro de mí. La caída me había dejado con heridas graves. Sin embargo, poco a poco, noté como mis dedos empezaban a moverse, luego mis brazos y mis piernas. Ethan estaba ahí ayudándome a levantarme. Hablaba de manera acelerada, contándome cómo había llegado hasta mí, cómo había creído que había muerto y que de alguna manera era un milagro que estuviera vivo. La verdad es que apenas podía concentrarme en sus palabras. Luchaba con el intento de asimilar todo lo que había vivido, tratando de juntar las piezas de una experiencia tan vastamente abrumadora con la realidad limitada de mi existencia diaria. Observé mis manos y flexioné mis dedos. Sentía que eran ajenos, como si no me pertenecieran en absoluto. Mi cuerpo era como un traje incómodo, un recordatorio de la libertad que había experimentado en otro plano de existencia. Aunque esa extraña incomodidad me invadía, había un sentido profundo de propósito latente en mi interior. La sensación de que regresaba por una razón me llenó. Muchos de los detalles de mi viaje comenzaban a desvanecerse, pero esa esencia permanecía intacta. El amor incondicional que había sentido y la comprensión de cómo todo estaba interconectado. Eso estaba grabado en mi alma. Miré a Ethan y luego a las montañas que nos rodeaban.
Todo parecía transformado. Este nuevo sentido de vida y conexión me decía que nada sería igual. El verdadero desafío ahora sería vivir con ese conocimiento, integrar lo que había aprendido en mi vida cotidiana. Mientras Eitan me ayudaba a levantarme, preparándose para la ardua caminata de vuelta, supe que comenzaba un nuevo capítulo, un viaje de autodescubrimiento. Era un proceso de reaprendizaje, de intentar traducir esa sabiduría cósmica que había experimentado en algo que otros pudieran entender y asimilar en su propia realidad. El camino que se presentaba no sería fácil, lo sabía, pero también comprendía que llevaba algo valioso conmigo, algo que podría cambiar no solo mi vida, sino también la de quienes me rodeaban. Los días y semanas posteriores a mi retorno fueron los más desafiantes de mi vida. Readaptarme al mundo físico fue un proceso lento y con frecuencia doloroso, tanto para mi cuerpo como para mi mente. El día que desperté en el hospital, mi cuerpo estaba lleno de moretones, pero sorprendentemente no tuve fracturas. Los médicos hablaban de mi recuperación como si fuera un milagro. Sin embargo, el verdadero desafío que enfrentaba no era tanto físico, sino emocional y mental. Si tan solo supieran lo que había experimentado, la inmensidad del cosmos, la conexión con todo lo que existe. De repente el mundo físico me parecía tan limitado y asfixiante. Las preocupaciones que antes llenaban mi mente ahora me parecían insignificantes. Intenté acercarme a Lillian y a mis amigos, quienes estaban encantados de verme bien, pero no podían entender cuánto había cambiado mi perspectiva. Intentar explicarles era frustrante. Las palabras no podían abarcar lo que había vivido. Cada cierre de ojos me traía recuerdos fragmentados, destellos de luz cósmica y la sensación de amor infinito. Al despertar, a menudo me encontraba empapado en sudor, confundido acerca de mi existencia, incapaz de distinguir dónde estaba o quién era. ¿Cómo había cambiado de esta forma? El tiempo se volvió una especie de ilusión. Lo que sentía como minutos, a veces resultaban ser horas, y lo que parecía eterno se desvanecía en un abrir y cerrar de ojos. Me encontraba observando objetos comunes, una simple flor o una piedra. En cada uno de ellos descubría una belleza y complejidad que antes no veía. Las cosas que solían brindarme alegría, como mis estudios de filosofía, de pronto parecían superficiales, como si no hubiera ido más allá de una pizca de las verdades trascendentales que había vislumbrado. Este sentido de vacío me llevó a cuestionar mi propósito. ¿Por qué seguir con mi vida anterior? Sin embargo, había una fuerza inmensa dentro de mí, un deseo de compartir lo aprendido. Pero era una tarea desalentadora. ¿Cómo traducir verdades cósmicas en un lenguaje accesible para los demás? Fue entonces cuando comencé a escribir con fervor. Intentaba plasmar mis recuerdos antes de que se desvanecieran. Era una tarea monumental. Llenaba páginas y páginas con notas, dibujos y diagramas, pero a medida que lo hacía, las palabras parecían no hacer justicia a lo inefable que había sentido. Mis relaciones comenzaron a resentirse y la desconexión con amigos y familiares creció más y más. Mis seres queridos estaban preocupados por mi fascinación, intentando regresarme a la realidad. Sin embargo, el tipo de realidad que deseaban para mí ya no tenía sentido. Había tenido un vislumbre de algo más vasto, de una verdad que iba más allá de lo físico. Hubo momentos de profunda tristeza, donde la distancia entre mis experiencias y lo que podía compartir se sentía abrumadora. A veces me cuestionaba si hubiera sido preferible permanecer al otro lado, fusionado con esa luz cósmica. La vida en este mundo, con todas sus limitaciones y trivialidades, me parecía como una especie de prisión, pero poco a poco empecé a notar un cambio. Aunque no podía expresar completamente lo que había vivido, me di cuenta de que podía al menos vivir conforme a las lecciones que había aprendido. El amor incondicional que había sentido, la comprensión de que todo está interconectado, eso sí podía reflejarlo en mis acciones del día a día. Cada persona que conocía dejaba de ser solo un ser individual y se convertía en una manifestación singular de la conciencia universal. Podía reconocer y honrar sus luchas y alegrías a un nivel más profundo. Mi relación con la naturaleza también se transformó considerablemente. Cada árbol, cada animal, cada piedra se me presentó como parte de un todo consciente. La belleza del mundo que me rodeaba se volvió realmente impresionante a medida que comenzaba a ver todo bajo esta nueva luz. Empecé a encontrar formas de fusionar esas experiencias en mi vida cotidiana.
Dejé a un lado mis estudios formales y me sumergí en prácticas espirituales de diversas tradiciones. La meditación, el yoga y la contemplación se convirtieron en aspectos fundamentales de mi rutina diarias. Me animé a hablar en público, no para relatar mi experiencia cercana a la muerte, sino para compartir las verdades sobre el amor y la compasión. Para mi sorpresa, la gente parecía resonar con lo que decía y cómo vivía. Conectaba con algo profundo en ellos. Con el tiempo, la sensación de desconexión comenzó a desvanecerse. Aprendí a moverte entre el mundo físico con todas sus limitaciones y el mundo espiritual que había llegado a conocer. Comencé a ver mi experiencia no como un peso, sino como un regalo, una oportunidad de traer un poco de esa luz cósmica a la existencia terrenal. Fue un trayecto largo y a menudo doloroso, y había días en que el anhelo por la travesía de adaptación que enfrenté fue un verdadero viaje de descubrimiento. En algunos momentos el dolor era casi insoportable. Sin embargo, también hubo destellos de profunda alegría y gratitud. Era en esos instantes que sentía ese amor incondicional fluyendo a través de mí, tocando la vida de quienes me rodeaban. Esa experiencia de casi morir no fue un evento aislado. En realidad, se convirtió en el inicio de un cambio profundo y continuo en mi vida. Cada parte de mi existencia fue alterada por aquel viaje que crucé más allá de la vida y la muerte. Antes veía la vida como una serie de separaciones e individualidades, pero con el tiempo, esa percepción se transformó. Ahora lo que antes parecía desconectado se revelaba como una red de unidad y conexión. Día tras día, aprendí a moverme con un pie en cada mundo, honrando tanto la vastedad de mis experiencias como las complejidades de la vida humana. Ser un puente entre lo finito y lo infinito se convirtió en mi nueva realidad. Aprendí a abrazar esa tensión, a vivir en ese espacio intermedio, y en ese contexto descubrí formas inesperadas de ser y experimentar la belleza de la vida. A medida que pasaban los meses y se convertían en años, mi relación con el tiempo también se renovó. La conciencia de la eternidad que había sentido me liberó del miedo a la muerte y de la ansiedad por lo que vendría. Aprendí a sumergirme en el presente, disfrutando cada instante como una expresión única de una conciencia universal más grande. Además, mis valores y prioridades se transformaron radicalmente. Lo que antes eran ambiciones materiales y el deseo de reconocimiento, ahora se desvanecía, dejándome con un profundo sentido de propósito al servir a los demás. Me convertí en un instrumento de sanación y transformación para el mundo. Mis prácticas espirituales, que antes eran solo un ejercicio intelectual, se convirtieron en experiencias vividas. Ahora dedicaba tiempo a la meditación, la contemplación y el servicio, y no eran simplemente actividades, eran accesos directos a reconectarme con la inmensidad que había encontrado en el otro lado. Mi conexión con la ciencia se volvió más rica y fascinante, lejos de la idea de rechazar la sabiduría científica. Empecé a notar que muchas de las intuiciones que había adquirido a través de mis experiencias personales se alineaban con conceptos en física cuántica, neurociencia y cosmología. Con el tiempo, comprendí que la ciencia y la espiritualidad no son opuestas. Son, de hecho, diferentes caminos para desentrañar los misterios del universo. A medida que profundizaba en esta comprensión, mis relaciones sufrieron un cambio radical. Aprendí a amar de una manera más pura, más incondicional. Viejos resentimientos y heridas empezaron a disiparse con la luz de la nueva perspectiva que había adquirido. Me di cuenta de que poseía una capacidad de perdón y compasión que nunca había reconocido antes. Este cambio también tuvo un impacto notable en mi cuerpo. Comencé a cuidar de mí mismo con mayor respeto, entendiendo que mi cuerpo no es una prisión para mi alma, sino un sagrado recipiente para la experiencia en este mundo. Incorporé prácticas como comer con atención, ejercitarme y conectar con la naturaleza en mi rutina diaria. Uno de los cambios más sorprendentes fue en cómo enfrentaba el dolor y el sufrimiento. Antes solía huir de la incomodidad, pero aprendí a ver esos momentos como oportunidades para crecer y expandir mi conciencia. Aprendí a estar presente con el sufrimiento, tanto el mío como el de los demás, sin dejarme consumir por él. La creatividad comenzó a brotar en mí de maneras inesperadas. Empecé a explorar la pintura, la poesía y la música, expresiones que nunca había intentado antes. Era como si esta experiencia hubiera desbloqueado algo en mi ser,
permitiendo que la energía creativa fluyera con mayor libertad. Quizás el cambio más impactante fue mi entendimiento sobre el propósito de la vida. Me di cuenta de que no estamos aquí simplemente para alcanzar una meta final, sino para crecer, para expandir nuestra conciencia y ser vehículos a través de los cuales el universo se experimenta a sí mismo. Este proceso de transformación no fue sencillo ni lineal. Hubo momentos de duda, de temor y anhelos por volver a la comodidad de mi antigua forma de ver el mundo. Hubo días en los que la intensidad de esta experiencia se sentía abrumadora, cuando deseaba la simplicidad de mi vida anterior. Sin embargo, en cada desafío, en cada instante de oscuridad, recordaba esa luz y ese amor incondicional que había experimentado, lo que me proporcionó la fortaleza para seguir adelante y sumergirme más en mi transformación. Me di cuenta de que mi transformación no solo me afectaba a mí. Cada cambio en mi ser generaba un efecto en quienes me rodeaban. Observé cómo una nueva energía fluía de mí y cómo la gente fue tocada, sus miradas reflejaban algo distinto. Mi experiencia cercana a la muerte se reveló no como un final, sino como el inicio de un viaje de transformación que seguiría a lo largo de mi vida, posiblemente incluso más allá. Este camino consistía en llevar un poco de luz cósmica al mundo, actuando como un puente entre lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido. Entonces, día tras día, seguí cambiando y siendo cambiado. Estuve abierto al misterio y acogiendo lo desconocido, aprovechando cada momento como una oportunidad para sentir y compartir ese amor infinito que constituye la esencia de nuestra existencia. Hoy, años después de esa experiencia reveladora en un remoto paraje montañoso, miro hacia atrás y me doy cuenta de que cada rincón de mi vida ha sido profundamente transformado. La persona que solía ser antes de aquel descenso parece tan lejana, casi de otro tiempo. Este cambio de perspectiva ha impregnado todo mi ser. Ya no veo el mundo como un lugar de separación y competencia. Lo percibo como un intrincado entramado de conexiones, donde cada pensamiento y acción resuena mucho más allá de lo que podemos comprender. Lo que antes temía y evadía, la muerte, se ha convertido en una constante en mis reflexiones, pero ya no con miedo ni ansiedad, sino con una tranquila aceptación y una curiosidad renovada. Me doy cuenta de que lo que llamamos muerte es meramente una transición, una transformación de estado, y esta comprensión me ha liberado para vivir de manera más auténtica. Mi relación con el tiempo ha cambiado radicalmente. Aunque estoy inmerso en este mundo regido por relojes y calendarios, tengo una percepción más profunda de la naturaleza ilusoria del tiempo. Cada momento se convierte en un regalo, una oportunidad singular para experimentar y celebrar la vida en toda su grandeza. La espiritualidad ya no es una búsqueda externa para mí, es algo que vivo cotidianamente. No necesito rituales complejos ni dogmas estrictos. Encuentro lo sagrado en cada aliento, en cada encuentro y en los instantes de silencio. La meditación se ha convertido en algo tan natural como respirar, una manera de reconectar constantemente con la inmensidad que descubrí. Mi comprensión del amor ha crecido de manera asombrosa. El amor que ahora siento y expreso es ilimitado y sin condiciones. Un amor que abraza todo y a cada ser, reconociendo la belleza y la divinidad en incluso las circunstancias más difíciles y en las personas más complicadas. Se ha transformado en el motor de mi existencia. Este amor ha guiado cada uno de mis pasos y decisiones. Lo curioso es que antes veía la ciencia y la espiritualidad como mundos opuestos, pero hoy se entrelazan en mi comprensión del cosmos. Siento una profunda admiración tanto por las magníficas ecuaciones de la física cuántica como por la impresionante calidez de un atardecer. Las complejidades del cerebro humano y la vastedad del universo son, en mi perspectiva, diferentes manifestaciones de la misma inteligencia creativa. Mi conexión con la naturaleza ha evolucionado, viéndola a través de una nueva luz. Cada arroyo, cada montaña, se ha convertido en un ser vivo y consciente, parte de la misma red de vida de la que formo parte. He decidido invertir gran parte de mis esfuerzos en cuidar y restaurar el medio ambiente. Para mí, esto no es solo una causa externa, sino un acto de autocuidado cósmico. El sufrimiento personal y colectivo aún me toca profundamente. Sin embargo, he aprendido a verlo desde una nueva perspectiva. Comprendo que el sufrimiento, sin importar cuán doloroso sea, puede ser un potente motor para el crecimiento y la transformación.
Esto me permite acompañar tanto mi dolor como el de los demás de forma más compasiva y efectiva. Mi enfoque en la vida ha cambiado drásticamente. He dejado atrás mi antigua profesión. Ahora, mi propósito es compartir las enseñanzas que he recogido a través de conferencias, talleres, escritos y, sobre todo, mediante el modo en que vivo. Aspiro a inspirar a otros a elevar su conciencia y a reconectarse con su esencia divina. Reconozco que no tengo todas las respuestas. De hecho, cuanto más aprendo, más me doy cuenta de la inmensidad del misterio de la existencia. Sin embargo, cargo conmigo una profunda certeza. Todos nosotros formamos parte de algo mucho más grande, siendo cada uno una expresión única y valiosa de la conciencia universal. Esta nueva visión no ha hecho que los obstáculos de la vida desaparezcan. Aún enfrento retos y cometo errores, y hay momentos de duda y miedo. Pero ahora veo esos obstáculos como oportunidades para crecer y expandirme. Cuando miro hacia el futuro, no tengo claridad sobre lo que me espera, pero estoy convencido de que seguiré adelante en este viaje de descubrimiento y transformación. Voy a seguir explorando maneras de traducir las verdades del universo que he vivido a un lenguaje que resuene con la experiencia cotidiana. Me veo a mí mismo como un puente entre dos mundos, trayendo un destello de esa luz infinita a nuestra vida terrestre. Cada día, con cada respiración, me esfuerzo por vivir con gratitud, amor y una maravillosa admiración por el milagro de estar aquí. Esa experiencia cercana a la muerte no marcó el final de mi viaje. En realidad, fue solo el comienzo de algo que sigue desarrollándose. Este nuevo capítulo en mi vida me ha desvelado un sinfín de profundidades, alturas y dimensiones que continúan expandiéndose en cada instante. Ahora, mi enfoque se centra en la unidad, el amor y un universo lleno de posibilidades. Así es como veo y experimento cada momento de mi existencia. Si te ha resonado este hermoso testimonio espiritual, no dudes en darle un me gusta y me encantaría leer tus comentarios. Además, suscríbete al canal y recuerda activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Es importante que podamos compartir este mensaje con tantos como sea posible. Hasta la próxima.